Buenos días. El video tutorial que vamos a compartir hoy, vamos a hablar acerca de un tema muy importante en nuestra actualidad, que es el teletrabajo. Sé que hay muchos videos que hablan acerca del teletrabajo, pero la experiencia que les vamos a compartir hoy es una experiencia vivida en carne propia, digamos así. A mí me gusta compartir conocimientos y experiencias que yo los he podido probar, que los he podido vivir, porque de esa manera puedo expresar claramente lo que siento y lo que he vivido y cómo realmente he resuelto eso. Vamos a hablar del teletrabajo. El teletrabajo en la actualidad se ha vuelto una necesidad urgente debido a la pandemia, pero eso no quiere decir que el teletrabajo sea algo nuevo. El teletrabajo ha existido siempre, pero las empresas han tenido sus dudas en implementarlo. Hoy, con la pandemia y el aparecimiento de este virus, como es el COVID, las empresas se han visto obligadas a implementar el teletrabajo. Entonces vamos a hablar del teletrabajo desde el punto de vista del trabajador y parte desde el punto de vista del empresario. Entonces, ¿qué vamos a entender? Desde el punto de vista del trabajador, vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene el teletrabajo. Primero, una de las primeras ventajas es que yo como trabajador que estoy bajo ese esquema laboral, puedo adecuar mi horario, o sea, puedo tener cualquier horario. Entonces quiere decir que puedo trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas del día. Esto me da flexibilidad porque puedo adecuarme al horario a las necesidades de la empresa. Entonces tengo una flexibilidad que puedo tomar cualquier horario. No debería ser problema el horario para alguien que trabaja en casa. También tiene un ahorro significativo en el tema de transporte. Bueno, de hecho, si no nos vamos a desplazar, no vamos a ir a un lugar, pues nos vamos a ahorrar en combustible, nos vamos a ahorrar en pasaje, nos vamos a ahorrar en tomar un Uber, un taxi. Todo eso puede significar ahorros muy importantes a la hora de que nosotros estamos bajo la modalidad de trabajo en casa. Eso quiere decir que ese dinero pues, puede llegar a nuestros bolsillos al ahorrarnos en esos aspectos. Entonces también tenemos una disminución de riesgo. Yo pensaría que esto es uno de los aspectos más importantes por el cual el trabajar en casa es una opción muy valiosa para las personas, porque a la hora de que usted trabaja en su casa es un lugar más seguro. Usted se evita de subirse a un bus, que lo vayan a asaltar, de que vaya allí caminando por el parque o el centro de la ciudad y pueda ser sujeto a un robo, que lo ataque un delincuente o algo así. Entonces, porque usted no se está desplazando, usted no está saliendo de su casa, básicamente está ejerciendo su trabajo desde ahí. Entonces eso es bien importante y es clave, es algo importante que lo debe de considerar el empresario, igual que el trabajador, de este beneficio como es el tema de seguridad. Además que hoy, por el tema de los contagios, también es menos posible contagiarse en su casa que estando en la empresa. Entonces también vamos a hablar del tema de comodidad. Posiblemente el trabajar desde su casa sea más cómodo hacerlo que dentro de las empresas. Eso desde el punto de vista de si usted se siente bien en su hogar. Si está desde ahí, porque usted puede incluso estar pendiente de ciertas actividades que no necesariamente son propias del trabajo. Eso no quiere decir que por esta razón usted debe descuidar su trabajo. El trabajo no lo debe descuidar porque esa es su fuente de ingresos. Sé que muchas empresas están pasando por momentos difíciles en los cuales no han podido ejercer sus actividades. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces la comodidad es importante. Pero como toda cosa tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, entonces vamos a hablar de las desventajas. Usted para trabajar desde casa seguramente necesita un buen internet. Es imposible hacer trabajo desde casa si usted tiene un internet de 1 mega, por ejemplo, de 2 o 3 megas. Incluso con 3 megas va a trabajar algo deficiente si tiene que conectarse a una oficina remota de su empresa. Si tiene que estar haciendo transacciones con un sistema, con un ERP, o si tiene que estar, por ejemplo,
compartiendo documentos en Google Drive o usando un Office 365, todo eso le va a demandar que tenga un internet considerable. En ese aspecto, ¿verdad? Que luego cuando hablemos de parte de lo que es la empresa, de lo que es el patrono, consideramos que ahí el patrono tiene bastante incidencia en apoyarlo en eso, en que usted pueda tener un internet adecuado, ¿verdad? Para que pueda ejercer bien su actividad. También vamos a hablar acerca del lugar, la adecuación donde usted realiza su trabajo. Mire, la realidad es que las casas no estaban preparadas para realizar teletrabajo. Usted en su hogar no estaba pensando que en algún momento iba a trabajar desde ahí. Entonces usted estaba pensando que se iba a desplazar a un lugar, y es lo que estaba haciendo siempre, y que la adecuación de esa oficina o las condiciones de trabajo o esa silla en la cual usted se sienta era responsabilidad del patrón. En la actualidad yo sé que muchos de ustedes, porque yo lo he vivido, hemos estado trabajando en condiciones difíciles, en condiciones, por ejemplo, complicadas. Me refiero a que usted ha adecuado hoy posiblemente la mesa del comedor como el escritorio de trabajo. Seguramente está en el dormitorio ahí, ahí conectó su computadora y ahí comienza a trabajar. Usted no tiene un archivo, un gavetero para guardar los documentos. Corre el riesgo de que si está manejando documentos, los documentos se le extravíen, o que llegue por ahí el gato o la mascota y le destruya los documentos. Esa es una realidad que se vive al trabajar desde casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que adecuar el lugar para trabajar, ¿verdad? Porque muchos han de tener ahorita dolor de cuello, la espalda por estar mal sentados y han tenido que trabajar 8 o 10 horas diarias. Entonces es importante que si va a tomar la decisión de quedarse trabajando desde casa y su empresa lo va a apoyar, pues sería interesante que el empresario también le ayudara a adecuar su lugar, ¿verdad? Porque entre mejores condiciones tiene, mejor ejerce su trabajo. Imagínense que en la mayoría, yo diría que un alto porcentaje, un 90% de nuestra gente no cuenta con aire acondicionado. Yo que he trabajado en la parte donde realmente hace calor, en el sol, solo las actividades físicas se pueden realizar ahí. Una actividad intelectual es difícil realizarla en un clima o un ambiente, digamos, donde haya demasiada calor o demasiado ruido. Esas actividades requieren concentración. Entonces, dele pensamiento a eso. Tenemos que incrementar los gastos de los servicios. Seguramente el que hoy permanezca en casa todo el tiempo y que además use el internet constantemente y además use una computadora, entonces un impresor, una copiadora, y usted tenga que estar generando ahí en su oficina, eso va a incrementar sus costos. Entonces esos costos, probablemente un buen porcentaje de esos costos en la nueva ley de teletrabajo, que seguramente ya está aprobada o se va a aprobar o modificar, pues esos costos, una parte va a ser transferida al empresario, porque usted pues no debería de absorber con todo el porcentaje de los gastos, ¿verdad? Entonces tiene que considerar esos aspectos porque son importantes a la hora de tomar la decisión. También tiene que pensar en cómo va a contrarrestar lo que se le llama los distractores. Cuando me refiero a los distractores, que si nosotros estamos en el hogar, tenemos también a la familia. La familia está ahí conviviendo con nosotros. De presto va a llegar allí su mamá, su esposo, su esposa o su niño queriendo hablar con usted o pidiéndole que haga algo, y él no va a entender de que usted está trabajando, porque ese problema no lo tenía usted cuando estaba en la oficina, simplemente hoy está en casa. Además, los ruidos, mire, no es fácil contrarrestar el tema de los ruidos. Yo hoy que grabo este video tengo interferencias y lo hago así para que usted vea la realidad, ¿verdad? Puede de presto que a la hora que usted está haciendo su trabajo, está haciendo una conferencia a través de una plataforma como Zoom con otros ejecutivos, usted dé cuenta que de presto aparece sus gatos ahí peleando, ¿verdad? O su perrito siguiendo al gato, por ejemplo. O podría ser que ahí su esposo le hable ahí, le hable algo fuerte, por ejemplo. Podría tener esos detalles. Entonces son cosas que usted puede vivir en el ambiente del teletrabajo o estar trabajando desde casa.
pero eso no es que sea malo, eso es que tanto el empresario como usted tiene que estar consciente que eso puede pasar. Entonces los ruidos, ¿verdad? Y toda la familia, obligaciones del hogar, porque usted sabe que si uno está ahí en el hogar, pues hay ciertas obligaciones que ir cumpliendo siempre, ¿va? Y que no es lo mismo cuando estaba alejado usted y se encontraba ya bien a distancia, y de esa manera usted podía sin problemas ejercer sus actividades, aunque siempre parte de su mente estaba en su casa. Bueno, eso es en cuanto a usted como trabajador. Entonces, la decisión de quedarse en casa o trabajar no dependerá tanto solo de usted. Pero hoy en el proceso de la pandemia, como esto es algo que no se va a terminar ya, esto es algo que va a seguir, esto no crea que va a terminar el 6 del próximo mes, aunque los políticos estén ahí discutiendo y peleando, el virus no ve tintes políticos, el virus va a estar ahí. Y tenemos que protegernos y tomar todas las medidas de seguridad que nos permitan realmente garantizar que estamos bien de salud. Entonces, el quedarse en casa puede ser una gran opción, ¿verdad? Las empresas que estaban, digamos, escépticas a hacer eso, aquellos que no creían en el trabajo en casa, se han visto en la necesidad de hacerlo hoy en día. Y los que no lo han hecho, pues eso tienen serios problemas. Hoy vamos a hablar desde el teletrabajo desde el punto de vista del patrono. El patrono, como siempre hemos dicho, pues hay que estar viendo las ovejas de cerca para ver que trabajen y todo. Hoy eso ya no es posible. Hoy, para trabajar con la gente dentro de las instalaciones, va a haber que cumplir una serie de leyes, protocolos de distanciamiento social, seguridad, higiene, que seguramente lo va a tener el Ministerio de Trabajo disponible, y esa como leyes que hay que cumplir le van a dificultar a usted para poder tener toda su gente. Entonces gran parte de su personal seguramente lo va a tener trabajando desde casa. Eso quiere decir que eso le va a dar a usted cierta ventaja, ¿verdad? Una reducción de espacio físico. Quiere decir que si yo no voy a tener toda mi gente ahí, voy a tener más espacio. De hecho, podría analizar la posibilidad de reducir el espacio. Eso quiere decir que yo puedo reducir el espacio físico si ya no voy a tener tanta gente. Imagine que soy un call center y gran parte de mi ejecutivo ya no trabaja ahí conmigo, puedo alquilar un local más pequeño. Eso me puede reducir importantes costos. ¿Qué va a tener la ventaja? Es que si yo trabajo desde casa con mi personal, yo puedo seguir con mis actividades, o sea, no voy a parar, porque lo peor que le ha pasado a muchas empresas hoy en día es que han tenido que parar sus actividades, y parar sus actividades significa mucha pérdida de dinero y problemas para continuar después. Otra de las cosas que tenemos, es que nosotros, como dijimos, podemos reducir costos, que eso es importante, hay que analizarlo. También tiene que tener claro cuáles son las actividades que se pueden ejercer desde casa, porque hay actividades en las cuales la persona tiene que estar presencialmente ahí haciendo eso. Desventajas. Una de las desventajas que tenemos es que hay que mover recursos a casa del trabajador. Posiblemente el trabajador no tenga la computadora que necesita, no tenga alguna otra herramienta y usted tenga que moverle eso a su casa, para que él pueda ejercer sus actividades. ¿Qué quiere decir? Que algunos recursos va a haber tener que sacarlos de la oficina y llevarlos donde el trabajador. Posiblemente tengan que apoyarle con servicios como el internet, pagarle una parte de la energía. Va a tener que hacer eso. Va a tener la desventaja que usted va a decir, bueno, ¿y cómo controlo la jornada de trabajo? ¿Cómo controlo que mi trabajador realmente, si a las 8 de la mañana iniciamos labores, a esa hora él esté disponible? Bueno, ¿qué pasa? Si no se puede hacer eso, ¿cómo puedo absorber, digamos, algunos costos, ¿verdad? Algunos costos acerca de los servicios que el trabajador necesita para ejercer su trabajo.
Bueno, estos son como ventajas y desventajas que puede tener el patrono. Otra desventaja también el tema de la seguridad de la información, ¿verdad? Porque la información ya cuando sale de sus oficinas también puede tener algunos problemas respecto a eso, ¿verdad? Pero toda esa parte, el tema de confidencialidad y el tema de aspectos legales, usted los debe de redefinir, probablemente hasta reajustar el contrato del trabajador para que eso quede bien claro. Bueno, pero a pesar de que todo este entorno se ve bonito, que pudiera ser funcional, y de hecho hay que hacerlo porque la pandemia no le da opción, y debe considerarlo porque no va a ser que esto ya va a desaparecer. Entonces, ¿qué tiene el patrono que necesita para lograrlo? Mire, necesita tecnología que le permita hacer eso. Si usted sigue trabajando, si usted tenía sistemas manuales, procesos que no estaban sistematizados, y usted tenía ahí como las cosas, digamos, donde para usted la tecnología no era el factor importante, no era un factor clave en el desarrollo de la empresa, estoy seguro el 100% que usted tiene grandes problemas hoy en día. Entonces debe considerar que la adopción de tecnología es clave para hacerle frente a una época difícil como esta. Las empresas que están mejor preparadas hoy en día con el tema tecnológico, que tenían, por ejemplo, venta en línea, que tenían sistemas que permitían conectarse mediante VPN a sus oficinas, que ya habían probado esos escenarios, que tenían archivos compartidos, que podían usar un NAS, o que podían tener servidores en la nube, que podían tener aplicaciones web, que podían manejar oficinas virtuales. Esas empresas están trabajando aceptablemente hoy. Pero si usted no se encuentra en esas condiciones, seguramente tiene grandes problemas. Si usted sigue dependiendo de que los papeles tienen que viajar físicamente para hacer las operaciones, debe analizar sus procesos. Entonces debe hacerse un autodiagnóstico y ver qué es lo que pasó, por lo cual la pandemia lo sorprendió y usted no estaba nadamente preparado. Debe tener mecanismos de control, debe de pensar que la seguridad es importante, que si usted se va a comunicar a su oficina, si lo va a hacer mediante una VPN que es encriptada, si usted está manejando un firewall que le permita controlar a los usuarios a qué horas entran y a qué horas salen a una sesión, qué hacen y qué ven. Vea, si usted tiene un mecanismo de respaldo automático. Conozco de clientes de que pues se fueron de su oficina y hoy resulta que la energía se va a cada rato ahí, no hay quien revise el servidor y ellos no están ahí, ya no pueden seguir trabajando. Hasta esos detalles que pareciera superados, la empresa los tiene hoy en día, o incluso no tienen quien vaya a abrir la oficina o quien levante un router si se apagó. O sea, no hay nada, no estábamos preparados para eso. Pero después de esto, usted no puede decir que esto no va a volver a pasar. Entonces tiene que adoptar, vea, mecanismos de control. Además tiene que clasificar las actividades que pueden ejercerse en casa y las actividades en las cuales necesita presencia física. Ya dijimos que las actividades que pueden ejercerse en casa pueden ser actividades que no requieren que el trabajador esté ahí. Por ejemplo, imagínese llevar la contabilidad. No requiero yo que el contador y sus auxiliares estén ahí. El contador podría llegar cada semana a traer los documentos para irlos procesando, si es que no le pongo una terminal en línea. Pero de igual forma él podría trabajar con todos los documentos digitales y solo ir a traer eso para archivarlo al final del mes. Las actividades secretariales, la actividad de contestar el teléfono, actividades, por ejemplo, de recursos humanos, nómina, todo eso se puede hacer. ¿Y qué necesita? Un ERP que le permita hacer eso, un software que le permita conectarse de cualquier punto donde se encuentre, una base de datos disponible. Si usted la tiene en su oficina, debe tener ahí un servidor que esté 24 horas disponible, que tenga conectividad remota, que haya un internet que sea capaz de poderse conectar desde cualquier lado y que usted no tenga problemas demasiados de lentitud. Eso no quiere decir que la velocidad va a ser siempre igual como que esté en la oficina, pero una velocidad que le permita trabajar. Pero créame, no va a ser esto con un internet de 2-3 megas. No se engañe. Debe de pensar en eso, debe de invertir, debe de considerar hoy en día que los sistemas de información son parte del sistema circulatorio de su empresa, que son clave.
si usted no considera eso, entonces usted se ha dado cuenta hoy que las cosas no le han funcionado porque usted no cree que los sistemas de información son una parte vital para su empresa. Entonces, de esa manera, usted no puede distribuir el trabajo a la casa de sus empleados porque no tiene manera de conectarse. Entonces, tiene que hacer un autodiagnóstico y analizar que para que una empresa pueda subsistir en estas épocas necesita de las tecnologías de información, necesita invertir en eso, necesita ser visionario ahí. No le pedimos que usted invierta, que se vaya al extremo, porque los extremos no son buenos, pero usted debe considerar que la informática es clave en las empresas, que las empresas grandes sin la informática no subsisten. Y yo no puedo entender cómo empresas pequeñas hoy en día puedan decir que sus negocios van a ser exitosos cuando no tienen ni sistematizado o tienen medio sistematizado, apenas ocupan para hacer las facturas como que fuera una máquina de escribir. Vean, solo para eso, siguen trabajando en herramientas básicas, siguen llevando sus registros en Excel, siguen trabajando allí en sus controles, sus registros. Eso no le va a permitir hacerle frente a una situación como hoy. Y yo no tengo que dudarlo de eso. Usted lo está viviendo como empresario y usted sabe que realmente ese es un grave problema hoy en día. Así que mi recomendación es que analice desde el punto de vista del trabajador. Usted como trabajador analice si puede trabajar desde casa. Yo he trabajado desde casa desde hace muchos meses. Mi hija trabaja en la actualidad desde casa. Es muy interesante este proceso, pero también quiero decirle que como trabajador usted debe de mantener la disciplina en su horario, la disciplina probablemente en su vestuario, porque sería penoso que en una reunión usted pues llegue allí, vea la plataforma virtual y no se haya ni peinado, por ejemplo. Claro, vamos a entender que está en su casa, pero no descuide esos aspectos. Igual el empresario tiene que tener apertura a entender que para lograr el teletrabajo que sea exitoso hay que reconvertirnos, debemos de cambiar la manera de pensar, debemos de entender que ahora el trabajador está ya en su casa y que sus condiciones son distintas y que por ende yo no le puedo exigir, vea, lo mismo que le exigía dentro de mi oficina, pero que tengo que esforzarme por darle los medios necesarios para que él aumente su rendimiento e incluso pueda, en algunos casos, ser más productivo de lo que era en la oficina, porque allá llegaba cansado por el transporte, llegaba tarde, se quería ir temprano porque la zona donde iba era peligroso, tenía problemas para conseguir quien le vendiera comida. Todo eso en el teletrabajo son aspectos que son superables, pero que pueden haber nuevos aspectos que perjudiquen la productividad del empleado. Bueno, cualquier detalle que usted necesite, cualquier asesoría que usted requiera o algo, no dude en contactarnos. Así que mucho gusto y nos vemos en el siguiente video.